Muy buenas noches, hermanos. Se va llenando un poco más acá el salón, lo cual es lindo, es bueno. Así que saben todos los que están en el Zoom que si tienen la posibilidad pueden acercarse los días viernes a la enseñanza de la palabra de Dios a este lugar y los días martes para la oración también. Y los días domingo, por ahora con el formulario, pero bueno, hoy recibíamos la noticia de que se ampliaba la capacidad, el aforo, la posibilidad de tener hasta el 50% del lugar, así que ya estamos bastante bien como para venir bastantes de nosotros, todos los que están en posibilidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, capítulo 22, para aquellos que quizás nos acompañan por primera vez, estamos leyendo por supuesto la palabra de Dios, un libro que es el libro de Josué, la historia del pueblo de Israel, en un momento muy particular donde ellos están tomando la tierra que Dios les había prometido. Así que ahí estamos, en ese tramo final, en el momento final en el que ellos ya no están abrazando una promesa, sino que realmente están pisando con sus pies la tierra que Dios le dio. Y bueno, vamos a ver el capítulo 22 y hacer algunas consideraciones. Yo le pido que lo dejes marcado porque vamos a volver al capítulo algunas veces. Son muchos versículos, pero vamos a volver varias veces a leer ahí. Dice lo siguiente: entonces Josué llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y os habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Quizás algunos de nosotros tengamos bien claro el contexto de estas 2 tribus y media, para otros sea algo nuevo. Pero el pueblo de Israel estaba dividido en tribus, eran como grandes familias, grandes pueblos de alguna forma, dentro de un mismo pueblo. Y llegaron a la tierra prometida, pero antes de llegar, del otro lado de un río que se llama el río Jordán, a estas 2 tribus y media le gustó ese lugar. Dijeron: mira qué bueno que está este lugar. Ellos tenían ganado y ese lugar era un buen lugar para tener ganado y dijeron: Moisés, nos gustó acá, nos queremos quedar acá. Y saben que la Biblia dice que a Moisés al principio mucho no le cerró el tema, no le gustó para nada, porque dice: ustedes se van a quedar acá porque esto ya lo conquistamos, se van a quedar en este lugar, van a estar en comodidad y nosotros tenemos que pasar del otro lado y conquistar toda la tierra. Incluso en un momento casi que los juzga mal Moisés, porque empieza a decirle: ustedes están haciendo el mismo pecado que sus padres, y les empieza a achacar una serie de cosas. Pero ellos dicen: no, nosotros lo que vamos a hacer es dejar a nuestras esposas, a nuestra familia. Los que no son guerreros se van a quedar acá. Se van a quedar en los corrales, se van a quedar en las ciudades que ya tomamos, en los lugares que ya tomamos, y nosotros, los que llevamos espada, los que tenemos fuerza para pelear, vamos a cruzar del otro lado del Jordán con ustedes y no vamos a volver hasta que ustedes no tengan paz del otro lado, hasta que todo esté tomado. Y así fue como hicieron. Moisés repite lo mismo que ellos dicen y hacen una especie de pacto con estas 2 tribus y media. Dice: ustedes, si bien van a vivir este lado, todos los que son guerreros se van a cruzar del otro lado. El momento que estamos viviendo es 7 años después. La vuelta de esos guerreros a su tierra, una vez que la tierra ya fue distribuida y que están todos, cada uno, en su tierra y en su lugar. Y ese es el momento donde Josué, porque ya Moisés había partido y se había hecho una transición en el liderazgo, Josué los llama y le dice: bueno, muchachos, es tiempo de que ustedes ya se vuelvan a su casa. 7 años ellos habían estado luchando con sus hermanos codo a codo del otro lado del río, 7 años quizás sin tener ninguna noticia de su familia. Quizás, me imagino que algún que otro mensajero podrán haber tenido, pero 7 años sin tener noticias de su familia, 7 años de no saber cómo iban, dejaron quizás un niño de 2 años, ya tenía 9 cuando vuelven, ¿no? ¿Qué impacto eso? Pero después de esos 7 años llega este momento de concreción de que los israelitas habían obtenido paz y entonces ellos ya cumplieron su tarea y tienen la posibilidad de volver a su casa, Alguna vez
viajando en Estados Unidos, en los aeropuertos internacionales, por ahí ves una banda toda de verde y todos los militares esperando vuelos, porque a ciertos lugares viajan por vuelos comerciales. Van a Qatar, a Turquía, los que van a combatir y me sale Pakistán, pero no es Pakistán, el que está al lado, Afganistán, los que van a Afganistán. Entonces están todos ahí jugando a las cartas, esperando el vuelo. Esos son los que van, ¿no? Los que van, pero por ahí están en aquel lugar 1 año, 2 años. Compañeros que han ido dicen que es 70-80% aburrimiento y 20% acción. Normalmente es así, están mucho tiempo afuera, pero no es que están todo el tiempo combatiendo. Y después hemos visto en internet algunos videos lindos, así emotivos, ¿no? De padres que vuelven y se le aparecen en la escuela o que se le aparecen a los padres. Ahí le dejan un regalo gigante en la puerta de la casa y cuando lo va a abrir sale el padre que viene de estar quizás 1 o 2 años en estos lugares de guerra. Y esta es la escena. Estos soldados habían salido para acompañar a sus hermanos. Habían luchado, eran un gran ejército. Y yo casi que me los puedo imaginar, ¿no? Todos parados ahí, una multitud de guerreros, una multitud de guerreros. Y Josué diciéndole estas cosas. Y qué hermoso que es poder ver la fidelidad que ellos tuvieron durante esos años. Años donde no trabajaron para sí, sus tierras ya estaban aseguradas del otro lado, trabajaron para sus hermanos. Y trabajaron para ser fieles a lo que habían prometido al Señor. Eclesiastés 5, 4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Bueno, esta es una advertencia muy seria, a no hacer promesas a la ligera, ¿no? A Dios, decir, yo voy a hacer esto, Dios, para vos, mira, mejor cállate la boca. Por las dudas, mejor cállate la boca. Y si vas a hacer promesa, no la hagas a la ligera, sino que comprometete con lo que vas a hacer. Y estos hombres se habían comprometido con acompañar a sus hermanos, lograr la tierra y después recién volver a la suya. Y 7 años después, sin internet, sin una cabina telefónica, sin ninguna posibilidad de saber cómo estaban, están volviendo a su casa. Y Josué los tiene ahí parados y les va a dar una indicación. Y la indicación es el versículo 5. Y les dice lo siguiente, ¿saben qué? Vuélvanse. Vuélvanse con la riqueza que tienen para repartir. Vuélvanse en paz. Yo los voy a bendecir, dice Josué, los bendigo por lo que ustedes hicieron, porque cumplieron la palabra de Jehová, porque cumplieron la promesa que le hicieron a Moisés. Dios los bendiga. Estoy parafraseando algunos de los versículos. Solamente, dice el versículo 5, que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová, vuestro Dios, y que andéis en todos sus caminos. Que guardéis su mandamiento y que le sigas y que le sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió. El mensaje que les da Josué en ese último momento que charla con ellos es: no te descuides, no te descuides, no te descuides. La historia del pueblo de Israel tiene como distintas fases y algunas las hemos visto cuando estuvimos estudiando Josué, ¿no? Hay un tiempo de la promesa, es la tierra prometida, Abraham, la tierra prometida al pueblo de Israel. Hay un camino largo que se hace en distintos momentos, pero en este último tramo es el camino ese largo que hace Moisés, largo porque el pueblo pecó, es un transitar larguísimo hasta que llegaron. Hay un cambio de liderazgo, Moisés se muere. Y ahí arranca el liderazgo de Josué. Hay un entrar en la tierra, y esto ya lo empezamos a ver cuando empezamos a leer Josué. Entrar en la tierra prometida. Hay un conquistar la tierra prometida. Hay un dividir la tierra prometida. Hay un recibir instrucciones de cómo mantener la tierra prometida. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Fue difícil mantenerse durante la promesa? Sí, claro. Fue difícil, fueron muchos años de una promesa que no se concretaba.
Y fue difícil, y muchos murieron sin ver esa tierra o sin pisarla. Algunos por su propio pecado y otros porque pasó el tiempo hasta que Dios concretó esa promesa. Pero las promesas de Dios son fieles. ¿Fue difícil esperar la promesa? Sí, fue difícil. ¿Fue difícil entrar? Sí, claro, tuvo su complejidad entrar. Lo vimos en el libro. ¿Fue difícil conquistar? Sí que fue difícil conquistar. Había gigantes, había ciudades amuralladas, había tantas cosas que el pueblo de Israel tenía que conquistar. Fue difícil. ¿Fue difícil dividir? Sí. ¿Se acuerdan que vimos que hubo ciertos ahí chisporroteos entre los hermanos? A mí me gusta acá, vos le diste al otro, esto no me tocó. Y esas discusiones por los lugares que habían tocado, tuvo su dificultad. Pero ¿sabes qué, hermano? Es mucho más difícil mantenerse. Es mucho más difícil mantenerse. No es difícil anotarse en una maratón. No es difícil, te anotás online, vas, recibís la remerita del color de la maratón, te sacás la selfie, te dan una botellita para que pongas tu agua, todo. No es difícil ir el día de la largada, salvo que sea en invierno y muy temprano, no es tan difícil ir al día de la largada, no es tan difícil sacarse la foto. ¿Sabes lo que es difícil? Correr la maratón y llegar al final. Correr los 2, 4, 6, 12 o 24 kilómetros, lo que sea, y llegar al final de la carrera. Y esto es lo mismo, la promesa fue difícil, llegar fue difícil, entrar fue difícil, conquistar fue difícil, dividir fue difícil, pero se viene la etapa más compleja para el pueblo de Israel, que es mantener las bendiciones que Dios le dio a través de su fidelidad a Dios. Mantener las bendiciones que Dios le dio a su fidelidad a Dios. El otro día uno de los pastores decía algo, yo se lo mencionaba el sábado a los jóvenes, que a veces la vida cristiana es como esas tortuguitas, ¿no? En el mar. En el mar, en algún momento del año está lleno de esos huevitos de tortuga. Normalmente nosotros los hemos visto cuando ya están abiertos. Pero si mirás algún video por ahí, podés ver cuando las tortugas, no cuando desovan, sino cuando se rompen los huevitos y las tortugas van todas caminando chiquititas hacia el mar. Dan impresión. Pero no todas las tortuguitas llegan al agua. Y no todas las tortuguitas llegan adultas. Es una carrera contra el tiempo. Alguna desorientada corre para el lado contrario. Algún ave del cielo se hace una panzada con esas tortuguitas que vienen caminando. Algunos en el mar se hacen una panzada con la tortuguita bebé. Pero es una carrera. La carrera cristiana, muchos arrancamos y no muchos llegamos al final. No muchos llegamos a grande y podemos decir, bueno, peleé la buena batalla y bueno, hice lo que tenía que hacer. Logré llegar a este lugar. Y estoy preparado, estoy listo para irme. Y esto es lo que le pasa al pueblo de Israel. Y no es algo que le pasa una vez, es algo que le pasa cíclicamente. Yo no les quiero quemar mucho la historia, pero si vamos a Jueces capítulo 2, un poquito se las voy a quemar. Jueces capítulo 2 nos dice que Josué se murió. Es otro libro que habla de otro tipo de liderazgo, de alguna forma que Dios levantaba en medio de ellos. Pero dice, Josué, y estoy en el versículo 10, cortando un poco los primeros versículos para hacerlo más largo. Josué y toda aquella generación de Josué también fue reunida con sus padres. Se murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, una generación ignorante. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, a dioses, otros dioses que no eran dioses, dioses paganos. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses con minúscula, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron, y ¿saben lo que hicieron? Provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Jehová hizo esto. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos como lo habían hecho. O sea que esto no es el fin de la historia, es el fin de un ciclo. La historia es cíclica. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Esta es la historia cíclica del pueblo de Israel y muchas veces es la historia cíclica de mi vida también. No sé si de la tuya. Es un círculo vicioso. A veces se repite esto en nuestras vidas. Venimos a Dios con una necesidad enorme, venimos a Dios en humildad, venimos a Dios medios rotos, medios con problemas, con un montón de situaciones
y nos acercamos a Él, somos transformados, como que empezamos a hacer pie en la vida y poco a poco, después de haber recibido sus bendiciones, nos empezamos a alejar y nos empezamos a confiar y nos empezamos a creer que lo que tenemos y lo que somos, en vez de solo es nuestro en Él, como dice el himno, solo es nuestro. Lo logramos, lo logró mi mano, lo logró mi fuerza, pudimos tenerlo. Y cuando nos relajamos y dejamos de buscar a Dios, y mucho peor aún, cuando a la generación siguiente ni siquiera le enseñamos la palabra de Dios y se levanta una generación que no conoce las verdades de la palabra de Dios, bueno, nos desviamos. Por supuesto, en ese tiempo, si queda algún remanente fiel, es tomado como loco, es tomado como radical. Como muchos profetas fueron tomados como locos, eran los únicos que gritaban las verdades de Dios en medio de un pueblo que estaba totalmente pervertido. Y en nuestros tiempos pasa muy parecido. Aquellos que dicen la verdad de Dios muchas veces son tomados como radicales, como extremistas, como locos, cuando se están diciendo palabras tan simples de la palabra de Dios. Esta semana estamos viendo tantas cosas con el arco iris, ¿no? En la televisión y demás. Nosotros vemos mucho History Channel, y History Channel está lleno de todas esas cosas. El sábado tiene un especial de todas las cuestiones relacionadas con la homosexualidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice algo que está absolutamente rechazado por la sociedad en la que vivimos. Pero es así como los seres humanos nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Tené diligencia para acercarte a Dios, para buscarlo a Dios. Y capaz que en tu cabeza la primera vez que escuchás la palabra diligencia te imaginás, no sé, la carreta de los Ingalls, ¿no? Y yo pensaba en algunos sinónimos, buscaba algunos sinónimos. ¿Quién es alguien diligente? Es alguien activo, es alguien rápido, apresurado, emprendedor, enérgico, dinámico, afanoso, preocupado, pronto, laborioso, solícito, atento, celoso, aplicado, esmerado, cuidadoso. Tenemos que tener todas estas características para amar a Jehová nuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos, seguirle a Él, y al final de todo dice, y servirle de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Necesitamos, hermanos, poner diligencia en estas cosas, empeño, energía, esfuerzo. Todas estas cosas, ¿saben en qué se traduce? En tiempo, en foco. Me levanto y tengo la idea fija. Me levanto y tengo la idea fija. Quizás muchos de nosotros somos padres, ¿no? Cuando el hijo tiene la idea fija, ya sé, ¿qué querés? Quiero esto. Chabela quiere comprar algo y está, o Agustina también. Y yo ya sé, y si tiene la idea fija y no se olvida, ¿eh? Y si le llegás a prometer algo y no lo pierde, o si quiere algo y necesita tu ayuda y persiste y tardará un día, 2 días, una semana, 10 días, lo que sea, pero hasta que no lo hiciste, tenés el ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si nosotros tenemos la idea fija con Dios, porque queremos sus bendiciones, porque queremos hacer pie, porque queremos ver la bendición de nuestros hijos, la bendición de nuestros nietos, la bendición de la casa de Dios, tenemos que tener la idea fija, nos tenemos que levantar a la mañana y lo primero que tiene que estar en nuestro corazón es: yo necesito buscar a Dios, necesito estar cerca de Él, necesito poder amarlo, necesito entender sus caminos para poder andar después en sus caminos, necesito guardar sus mandamientos, necesito seguirlo y también necesito servirlo. Pero ojo, hermanos amados, porque hay un orden establecido ahí, Muchas veces ocupamos más tiempo en la mies del Señor que en el Señor de la mies. Ocupamos más tiempo en la mies del Señor que en el Señor de la mies. Y esto es una verdad que nos aplica a todos, a mí primero. Y si vos te fijás y mirás para atrás los últimos 15 días, ponete a pensar cuántas horas pasaste trabajando para las cosas de Dios y cuántas horas pasaste mano a mano con Dios, a solos con Dios, a solas, estando con Él, cara a cara, buscándole, buscando amarle, buscando conocerle. Y yo sé que nuestra cuenta da mal. Suele dar mal en estos aspectos. Somos más activos en la obra de Dios que el tiempo que pasamos con Dios mismo. Y necesitamos revertir estas cosas. El llamado es amarlo y el llamado es a obedecerlo y luego el llamado es a servirlo. Si cada uno de nosotros se enfocara en esto, la iglesia sería otro lugar. Nuestras familias serían otras.
nuestros hijos serían otros, nuestra realidad sería otra. Si yo me levantara obsesionado por buscar a Dios exclusivamente en el día. Ahora, esta fue la advertencia al grupo que Josué despedía. Cuídense. Y es una advertencia también para nosotros. Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros nuestro propio altar personal. ¿Y Dios está interesado en tu servicio? Sí, Él quiere que vos lo sirvas, porque lo dice ahí en el texto. ¿Está interesado en tu ofrenda? Sí, porque quiere que ofrendes, pero está mucho más interesado en vos, en tener una relación personal con vos. Y volvemos al relato para rescatar una parte más de la historia, en el versículo 9. Así que estamos en Josué 22, 9. Pasa una segunda parte. Así, los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, las 2 tribus y media, se volvieron, separándose de los hijos de Israel. Se volvieron porque se iban para el otro lado de un río. Y dice, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, donde ellos habían dejado su familia, de la cual habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Es decir, Moisés les había permitido esto. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande en apariencia. Hicieron un altar importante. Y los hijos de Israel oyeron. Fíjense que ya se habían ido y habían llegado al río. O sea que no había redes sociales, pero las noticias llegaban. Dice que los hijos de Israel, los que habían quedado en sus lugares, oyeron decir que los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando lo oyeron los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, un lugar, para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les dijeron, toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta? ¿Qué están haciendo, muchachos? ¿Qué transgresión es esta con la que prevaricáis contra Dios de Israel para apartarse hoy de seguir a Jehová, edificándose un altar para ser rebeldes a Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? Después vamos a decir qué es eso. De la que aún no estamos limpios, por la cual vino mortandad a la congregación de Jehová, para que vosotros se aparten de Jehová y se rebelen hoy contra Jehová, y mañana se va a irar Jehová contra toda la congregación de Israel. Si les parece que la tierra, y lo estoy parafraseando para que sea más claro para la gente que nos acompaña, si les parece que la tierra que les tocó es inmunda, no les sirve, pásense de este lado del Jordán. Pero no se rebelen contra nosotros, edificando altar, además, aparte del altar a Jehová nuestro Dios. Dan otro ejemplo ahí. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema? Frase complicada, después la vamos a explicar, pero Acán hizo cosas que desagradaron a Dios, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad, no pereció solo Acán, sino que todo el pueblo. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel, Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y Él hace saber a Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor, de que mañana nuestros hijos y tus hijos digan, ¿qué parte tienen ustedes con nosotros? No tenemos nada que ver un pueblo con el otro. Por eso dijimos, edifiquemos un altar, no para holocausto o sacrificio, sino un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, nuestros sacrificios, en el lugar que corresponde, ¿no? 28. Nosotros pues dijimos,
si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones por venir, entonces vamos a responder, miren este símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que fuese un testimonio. Dice el 30, oyendo Fines el sacerdote y los principales de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras con que hablaron los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Bueno, es un relato complicado a veces por los nombres, por lo rebuscado, hay que leerlo varias veces. Pero lo que pasa es que estos que se fueron, que habían servido al pueblo de Israel tantos años para que conquisten la tierra, al llegar al río se les ocurre hacer un altar bastante grande. Cuando llegan las noticias a Israel, Israel arma un ejército y se va contra ellos a matarlos. Y ahora vamos a entender por qué. Pero como es costumbre, envían una comitiva que va a ir a hablar. Y esta comitiva habla porque son hermanos también. Y habla a sus hermanos para exhortarlos y para preguntarles por qué hicieron esta locura de hacer otro altar. Y ahí viene la explicación, le dice, mira, no lo hicimos para hacer un sacrificio acá, nosotros entendemos que el altar está allá. No lo hicimos para hacer un sacrificio acá, ni para holocausto, lo hicimos solamente como un memorial, como un recordatorio. Yo pienso, no sé si la Biblia lo dice, pero no sé si fue la mejor idea, ¿no? Hacerlo así sin comunicarlo, no sé si fue la mejor idea hacer un altar, hay otras formas de tener memoria, pero ellos hicieron de esta forma, pero lo hicieron con buenas intenciones. Y entonces el pueblo de Israel y los que habían ido, los príncipes y el hijo del sacerdote dicen, bueno, está bien, entendemos que ustedes no lo hicieron con esta intención y de alguna forma les dan el ok para que sigan adelante, no los invaden, no los atacan ni absolutamente nada. Miren, hermanos, Israel tenía algo muy, muy claro. Iba a ser difícil mantenerse cerca de Dios y no caer de vuelta en pecado. Iba a ser difícil. Por eso les piden diligencia cuando se van. Era un pueblo grande, distribuido, y mantenerlo cerca de Dios para obtener la bendición de Dios iba a ser una cosa difícil, no iba a ser algo fácil. Y lo otro que tenían bien claro es que los pecados en el pueblo de Dios afectan a todo el pueblo de Dios. Y lo tenían en claro porque lo habían experimentado. Esos nombres que muestran ahí, ¿no? Habían experimentado que algunos en medio de ellos habían pecado y ese pecado que cometieron afectó a todo el pueblo de Dios. Y la mortandad fue sobre todo el pueblo de Dios. Yo pensaba, a veces alguno entra con una apendicitis, ¿no? El apéndice es algo muy chiquitito, una apendicitis. Pero ese cosito chiquitito a veces se estalla y se convierte en una peritonitis. Y a veces esa peritonitis se convierte en una infección generalizada y la persona muere en un corto plazo. Y la cosa empezó con algo chiquitito, con un dolor en la panza, y siguió con algo mucho más complicado, y avanzó, y hay mortandad. Y ellos querían tener cuidado del pueblo de Dios. Como dice la palabra, tengan cuidado. Le dice a los pastores esto. Mira, tenés que mirar por vosotros mismos primero. Primero tenemos que mirar por nosotros mismos. Si hay alguna de estas cosas, si en algún rincón de mi vida, si en algún rincón de mi trabajo, si en algún rincón de mi terrado, hay algo que está quitándole el lugar a Dios. ¿Hay algún otro altar en mi vida que hace que cuando yo me levanto en la mañana, abro los ojos, me estoy despertando, estoy pensando en otra cosa que no sea Dios? Bueno, es necesario hacer limpieza de eso. Es necesario tomarlo seriamente. Es necesario no tomarlo a la ligera, porque ese pequeño órgano infectado, esa pequeña dolencia, puede terminar con una gran mortandad. Pero también le dice a los pastores, miren por ustedes, pero también por todo el rebaño que está entre vosotros. Por todo el rebaño por el que fueron puestos obispos. Es decir, y nosotros de alguna forma también tenemos la necesidad, hermanos, de poder velar por nosotros mismos y velar por aquellos que tenemos cerca con respecto a estas cosas. De cualquiera que se desvíe de aquellas cosas que lo ponen a Dios en primer lugar, a su palabra, a su obediencia y aquellas cosas que tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. No era menor el tema de que hicieron otro altar,
Personalmente, de vuelta les digo, me parece que le erraron con el memorial, estuvieron así de que hubiera una batalla. No era cosa menor, nombra a peor, a Baal peor. Bueno, el Salmo 106 habla de la rebeldía de Israel y dice en el versículo 28, miren lo que dice, se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos y provocaron ahí la ira de Dios con sus obras y se desarrolló mortandad entre ellos. Entonces los más grandes pensaron, no, mirá, esto hicieron otro altar. Y la última vez que alguien hizo otro altar, que alguien adoró a otro Dios, hubo mortandad en medio nuestro. La juventud por naturaleza, por su inconsciencia, muchas veces hace cosas que no entiende el riesgo que hay por detrás, ¿no? Pero los que ya peinamos pelado canas, o ambas, muchas cosas que la juventud hace sin pensar, nosotros la pensamos 2 veces. ¿Y por qué? Porque ya vimos un accidente. Porque ya vimos algunas cosas que pasaron. Y esto dice, no es un tema menor. ¿Cuál era el pecado de Acán? Bueno, Acán es uno que ya lo leímos. Josué capítulo 7 dice que tomó lo que no debía. El resumen es ese. Él tomó de lo que no debía y pagó el pueblo. Primero pagó el pueblo. Fueron a una batalla y murieron un montón que no habían tomado nada. Pagó el pueblo el pecado de Acán. Pero después pagó él y también pagó su familia. Y más adelante, cuando estemos estudiando los reyes, vamos a estudiar el pecado de Jeroboam, que se nombra muchas veces en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el pecado de Jeroboam? Lo mismo, un Dios a la carta. Dijo, ¿para qué vamos a viajar tanto? Hacemos un templito acá, ¿para qué hacer la fiesta en esta fecha? La hacemos en esta otra fecha. Tanto lío con los sacerdotes, ponemos sacerdote, y se armó un culto a su medida, un Dios a su medida, un Dios a la carta. Y hoy, hermanos, nosotros estamos corriendo el mismo riesgo. En lo personal y en lo congregacional. Estamos corriendo el mismo riesgo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero de un tiempo para acá, las personas que se apartan de Dios, pocas dejan realmente las cosas de Dios. Muchas encuentran una forma distinta de Dios, que se acomoda a sus necesidades. Yo recordaba en el pasado a alguien que dejaba a Dios, dejaba la iglesia, dejaba las cosas de Dios, claramente estaba apartado. Y recordaba la historia de algún hermano que nosotros conocemos que estando apartado quiso venir a un campamento, pero era tan clara su situación que se le dijo, no, ¿a qué vas a venir? Y ese fue el cachetazo, el baldazo de agua fría que le hizo dar cuenta de su situación y que lo hizo volverse de su situación. Y al día de hoy tiene una hermosa familia en la casa de Dios. Pero el blanco era blanco y el negro era negro. Ahora, en estos últimos tiempos, ¿qué ha hecho el diablo? El diablo ha hecho un Dios a la carta. ¿Cómo te gusta a vos? ¿Saladito? Hay salado. ¿Cómo te gusta? ¿Agridulce? Hay agridulce. ¿Bien cocido o jugoso? Como vos lo quieras. Yo te armo lo que vos quieras. Entonces hay muchas personas que se alejan de la verdad de Dios, que es el objetivo número 1 que dijimos antes. Hay que amar a Dios, hay que conocer su ley, hay que seguirlo y hay que servirlo. Con todo el alma, con toda la pasión, con todas las cosas. Pero mucha gente que se aleja de conocer a Dios, no sabe la tabla del 1 de Dios. Mucha gente que se aleja de obedecer lo que Dios quiere, no se aparta y no dice, no, yo estoy apartado, estoy lejos de Dios. No, yo estoy cerca de Dios. ¿Sabes lo que dice? Redescubrí la gracia, dicen algunos. Me encontré con otro Dios que no conocía, que me queda más cómodo. Me queda más cómodo. Incluye el tenedor. No hay que pagar tenedor aparte. Me queda comodísimo este Dios. Ahora estos cuando se enteran, ¿saben qué? No lo toman a la ligera, porque saben las consecuencias que eso trae en medio del pueblo de Dios. Conocen la consecuencia de ese actuar. Y no fueron ni sanguinarios, pero no querían estar de vuelta a volver a vivir la situación de que Dios estuviera enojado con ellos. Ninguna de las dos cosas querían. Tampoco hicieron la vista gorda, no escondieron la cabeza como el avestruz en un pozo, ¿no? Cuando ven el enemigo del avestruz, ¿vieron que hace eso? Que esconde la cabeza y está todo el cuerpazo ese gigante y la cabeza metida en un pocito. Bueno, no hicieron eso, no ocultaron la cabeza. Tampoco festejaron lo que los otros estaban haciendo, ni lo justificaron, ni lo abrazaron, ni hicieron una canción al amor malentendido, ni a la libertad malentendida. No, se armaron y fueron a resolver el tema. Y actúan en forma inmediata, son diligentes, actúan en forma inmediata. Y fíjense que no se trata de dos grupos distintos, es el mismo grupo que va armado, el mismo grupo que manda la comitiva, no son dos grupos distintos. Algunos
puede llegar a interpretar que había algunos que eran sanguinarios y los querían matar, les tenían bronca, no sé, y había otros que en realidad eran muy misericordiosos. No es el mismo grupo, si lo volvés a leer te vas a dar cuenta que es el mismo grupo, y que actuaron como solían actuar los reyes en la guerra, se acercaron con el ejército, pero mandaron una comitiva que charlara primero, y esta comitiva que llegó primero fue a pedir explicaciones y fue a exhortar. Y por la gracia de Dios en esta historia, no se hacen los ofendidos, no se hacen los dolidos, entienden la seriedad de lo que le venían a plantear. Quizás alguno habrá dicho, uy, no nos dimos cuenta. Y explican con humildad las intenciones de su corazón, y gracias a Dios era un simple malentendido. Era un simple malentendido. Ahora, no todas las charlas salen tan bien, ¿no? No todas las charlas salen tan bien. A Acán no le salió tan bien la charla. A Ananías y Zafira no les salió tan bien la charla, ¿no? Entraron y salieron con las patas para adelante. Tantos ejemplos de gente que fue confrontada con la verdad de Dios y que no pudieron salir. Ahora, puede ser, hermanos, que alguno de nosotros, te puede hacer de bendición durante 7 años, que ponga codo a codo, que se le pegue la espada a la mano luchando al lado tuyo por tu casa, que te ponga los ladrillos de tu casa, que te ponga el techo de tu casa, que te pinte tu casa, que meta la mano en el bolsillo y te ayude durante muchísimo tiempo, y un día esa misma persona sea alguien que puede traer falta de bendición, inclusive hasta el enojo de Dios. Y puede ser, hermano. Pero de vuelta tenemos que volver a lo que decíamos antes. Primero tenemos que revisarnos nosotros mismos. Si yo no puedo ser ese. Si yo no puedo ser ese que cambié un altar por el otro. Cambié el altar de Dios por el altar del bienestar material. Cambié el altar de Dios de las demandas por el altar de Dios de una nueva gracia que descubrí. Cambié esto por lo otro y empecé a dejar a Dios de lado, o me dibujé un Dios a mi medida. Puedo ser yo y te puedo ser de tropiezo. La palabra de Dios dice que, 1 Corintios 5:11, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis. Tenemos una responsabilidad individual de no ser ese idólatra, pero tenemos una responsabilidad eclesial de que Dios esté por encima de mis afectos, de que su palabra esté por encima de mis afectos, que esté por encima de mis relaciones, que esté por encima de los buenos recuerdos que tengo con vos, que esté por encima de todas estas cosas, que Dios esté por encima. Y si no, preguntale al Señor Jesús. Uno le dijo, te voy a seguir, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. El que ama, dice Mateo, a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 22:37, el Señor dice, sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ambas cosas van de la mano, pero con un orden. Primero, Dios. Luego, su voluntad. Luego, el prójimo, y no más que a Dios, como a mí mismo. No más que a Dios, como a mí mismo. Hermano, podemos llevar muchos años de obediencia y fidelidad. Quizás seas una persona que estuvo toda la vida en la casa de Dios y tengas muchos años de obediencia y fidelidad. Pero yo quiero decirte una mala noticia, que es que no llegamos a ningún lado, no logramos ningún título. Eso se logra cuando partimos. Mientras estemos en esta tierra tenemos la gran oportunidad de seguir conociendo a nuestro Dios con las limitaciones que tenemos, y también tenemos la gran oportunidad de errar al blanco, de ser de tropiezo para otros, porque es una batalla de por vida. El objetivo es, como me recordaban hoy, que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Ese es el objetivo. Resistir en este tiempo malo en el cual vivimos y habiendo acabado todo, estar firmes. En cuanto a nosotros mismos, hermanos, tenemos que tener diligencia en buscar, en conocer, en amar, en obedecer y en servir de vuelta sin invertir los roles.
y recordar que el pecado de uno trae consecuencias. Mi pecado trae consecuencias sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. La pregunta es, ¿cuán comprometido estoy con Dios? ¿Cuán comprometido estoy con Dios? ¿Y cuán dispuesto estoy a entregar todo aquello en mi vida o relaciones que me estén apartando de su voluntad, que me estén apartando de caminar en pos de Él, que me estén apartando de amarlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, que me estén apartando de servirlo y que puedan acarrear para mi vida maldición? Que el Señor te bendiga.